Hola, continuamos con la solución del mundo de bloques. Habíamos presentado este problema para el cual dimos una representación de los estados, básicamente como tres torres donde en cada torre están apilados los bloques. Vimos cuáles son las posibles transiciones, los estados finales, y presentamos dos algoritmos de búsqueda que básicamente son Generate and Test. Uno, resolver de aridad 1, donde recibimos un estado inicial y verificamos si ese estado es un estado final. Caso contrario, aplicamos una transición y llamamos recursivamente. Y el otro algoritmo, resolver de aridad 2, que recibe un estado inicial y un estado final deseado, aunque no sea uno de los estados finales del problema, y lo que hace es verifica que el estado inicial sea el estado deseado. Caso contrario, aplica una transición y se vuelve a llamar a sí mismo recursivamente. Como ustedes saben, estos códigos que ustedes tienen acá directamente lo pintan y lo copian dentro de un archivo de texto, .pl, que es lo que hemos hecho acá, y directamente esto se transforma en algo ejecutable. Fíjense que el código que tenemos que vamos a ejecutar ahora es exactamente lo que está en el apunte, salvo estas líneas que hemos puesto antes de la llamada recursiva, simplemente para que nos escriba el nodo que está intentando y de esa forma poder entender un poquitito lo que va haciendo el programa. Bueno, vamos ahora al intérprete y le decimos resolver de, por ejemplo, torre C, perdón, luego la B y luego el bloque A y torre vacía. Y nos dice, bueno, intentando estado intermedio, vacío CBA vacío, y ese como es un estado final, ha tenido éxito. Básicamente lo que ha ocurrido es, entre las transiciones que tiene para poder aplicar, encontró la primera, que básicamente es mover un bloque de la torre 1 a la torre 2, y con eso llegó a un estado final y por lo tanto logró solucionar el problema. Ahora bien, nosotros podemos darle con resolver 2. Este resolver 2 tiene muchas utilidades, además de la que vamos a ver. Entonces, supongamos que yo le digo, tengo el bloque A en la torre 1, el bloque B y el C en la torre 2, y la torre 3 está vacía, y quiero pasar de ahí a torre 1 vacía, torre 2 A, B, C y torre 3 vacía. Bueno, intenta el estado intermedio vacío ABC vacío, también llevando un bloque de la torre 1 a la torre 2, y resulta que ese es exactamente el que yo le había pedido y por lo tanto tiene éxito. Bueno, muy interesante, pero básicamente veamos que si le cambiamos un poquitito el contexto al programa, por ejemplo, pongo el bloque C, el B y el A sueltitos, entonces el programa va a hacer algo que no es muy inteligente. Yo ahora le voy a dar Enter y vamos a ver que va a loopear, entonces le voy a dar Control C y tengo que esperar hasta que el intérprete ejecute el comando, porque tarda un tiempo en ejecutar, y mientras ejecuta se le llena la pila del buffer de pantalla con una gran cantidad de comandos. Y sobre todo utilizando el OBS, que hace que todo sea más lento, tarda más tiempo todavía en llegarle el control C. Entonces cuando me dice qué es lo que querés hacer, ahí interrumpió la ejecución, qué es lo que querés hacer, le damos A por abort y aborta la ejecución. Bueno, básicamente lo que vemos es el programita estuvo ejecutando mover la torre C, perdón, mover el bloque C de la primera torre a la segunda, luego mover
el bloque C de la segunda torre a la primera, de la primera a la segunda, de la segunda a la primera, y entró en un loop de dos nodos, ¿sí? De CBA a vacío CBA. Y ahí se quedó iterando. Bueno, esto no es descabellado, esto es exactamente lo que le pedimos que haga, porque básicamente cuando puede aplica la primera regla, que es llevar un bloque de la torre 1 a la torre 2, y cuando no puede, porque la primera torre está vacía, entonces la transición que es aplicable, la primera que es aplicable es la tercera, que es llevar un bloque de la segunda torre a la primera. Así que lo que termina ocurriendo, tal cual lo vimos acá, es el bloquecito C va de la torre 1 a la 2, de la 2 a la 1, de la 1 a la 2, a la 2 a la 1, y así se queda iterando y en ningún momento termina. Bueno, evidentemente tenemos que hacer alguna cuestión para poder modificar esto. Yo les quería mostrar también una de las tantas ventajas que tiene el resolver de área 2. Fíjense que acá los bloques se llaman ABC y eso es rígido, eso es estático. En el caso de resolver 2, como yo le digo cuál es el estado final, yo puedo hacer que los bloques se llamen X, Y, Z y le pido que me transforme X, Y, Z y vacío en vacío X, Y, Z, y el sujeto lo resuelve perfectamente bien, porque bueno, básicamente, como yo le digo cuál es el estado final, le puedo decir cuál es el nombre de los bloques que yo quiero. O sea, como no tengo estado final, los bloques se pueden llamar de cualquier manera. Fíjense que con esto también podría ocurrir que yo a lo mejor le dé más de 3 bloques. Aunque tenga 3 torres, puedo tener 4 bloques, 5 bloques, etcétera, etcétera. No lo voy a intentar ahora, porque como vimos, esto es muy frágil, esto inmediatamente entra en iteraciones infinitas, entonces no lo vamos a intentar ahora, vamos a seguir un poquitito más adelante y vamos a ver qué nos depara el destino en los algoritmos de búsqueda. Bueno, como el espacio de estados es cíclico, o sea, el espacio de estados es un grafo, el árbol de búsqueda se entrampa en un grafo y se queda dando vueltas. Entonces, lo que necesitamos es evitar que el algoritmo repita su historia sin darse cuenta y de esa manera quede atrapado en un ciclo, ¿sí? Los algoritmos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle a nuestro algoritmo de resolución una lista de nodos recorridos de manera tal de que cuando generamos un nuevo candidato por el GenerateAndTest, generamos ese nuevo candidato, pero luego preguntamos que ese nodo no sea parte de lo que ya recorrió. ¿Sí? Miramos en particular la regla recursiva. La regla recursiva es parecida a la que nosotros hemos aplicado, o sea, básicamente a partir del nodo en el que estoy, genero un nuevo nodo, pero luego tenemos un argumento más en el resolver. Resolver sigue siendo de realidad 1, pero ahora tiene dos parámetros. Tiene un parámetro que se llama camino, que es el camino que viene recorriendo hasta ahora. Entonces, básicamente, lo que hace es generar una transición y se fija que el nuevo nodo que encontró a partir del nodo actual no pertenezca a ese camino. Si esa condición se cumple, o sea, si hemos generado un nodo que nunca hemos recorrido antes en nuestro camino, entonces agregamos ese nodo al camino y con eso llamamos recursivamente. Bueno, este algoritmo de resolver de realidad 1, pero con un camino, se inicializa con un camino vacío. ¿Sí? Esta primera sentencia que tenemos acá es lo que se denomina el driver. Básicamente yo le digo, ejecútame una solución para un determinado nodo con el resolver de realidad 1. Entonces lo que hace es internamente llama a un resolver de realidad 2 con el primer camino vacío y el nodo que yo le pido que me solucione. Bueno, y en el caso de resolver 2 es exactamente lo mismo,
y ya sabemos que tenemos un segundo argumento que pasa a ser el tercero, que es la solución con el cual yo quiero que, a la solución que yo quiero que me encuentre. Bueno, fíjense que esto va a funcionar un poco mejor, al menos eso espero. Entonces, ahora a este le pedimos resolver del que nos había fallado hoy, que era C solito con B solito y A solito. Lo que dijimos, esto lo resuelve un niño que sea capaz de entender la consigna. Bueno, vean qué interesante, ¿sí? Finalmente lo que tenemos es una larga lista de nodos que intentó y finalmente el camino que hemos encontrado, que no necesariamente es los nodos que están acá. O sea, básicamente vemos que el camino final tuvo 17 nodos que fue recorriendo hasta que llegó a un estado final, pero tal vez los nodos que intentó fueron más de 17, acá los tendríamos que contar, pero pueden ser muchos más, porque bueno, puede haber intentado caminos para los cuales no pudo avanzar porque se encontró que era un camino sin salida y tuvo que backtrackear. Sí, esto ya sabemos, el espacio de búsqueda es siempre más grande. Entonces, si miramos lo que ha hecho, es poco inteligente, ¿no es cierto? Puso digamos, el bloque A lo puso arriba en la torre 2, luego el bloque 1 lo llevó al bloque 3, y así fue haciendo un montón de cuestiones hasta que, bueno, en toda esa búsqueda terminó encontrando un nodo aceptador. Es interesante, como yo les decía, que yo puedo aplicar el resolver 2. Bueno, en este caso ya sabemos que lo resuelve de una manera relativamente más fácil, pero si yo quisiera, le podría decir resolver 2 de, por ejemplo, una lista que tenga 4 bloques, ¿sí? Y le digo que quiero que me ponga a los 4 todos juntitos. Entonces encuentra una solución para 4. O le digo que, por ejemplo, quiero que queden 2 acá y 2 acá, X, Y, W, Z. Bueno, ahí entró en un loop infinito. Debo haber cometido algún error. Ah, lo encontró. Lo aborté y justo lo encontró. Intentó una buena cantidad de nodos y finalmente encontró el que yo le había pedido. Claro, con 4 bloques en 3 torres, a lo mejor el espacio de búsqueda es bastante más grande de lo que nosotros teníamos al principio. Pero bueno, finalmente con 159 movidas logró resolver un problema de 4 bloques en 3 torres. ¿Sí? Como dice el apunte, esto nos va a encontrar soluciones, pero no siempre nos va a encontrar soluciones óptimas. Nos podemos encontrar, como vimos recién, que va a requerir cientos de movidas para cosas que serían relativamente obvias. Bueno, ¿qué es lo que nos puede ayudar en este caso? Lo que nosotros podemos intentar es poner un límite de profundidad. Básicamente lo que hacemos es agregarle un nuevo parámetro a la interfase de nuestro programa. Ese parámetro lo llamamos profundidad y bueno, básicamente no me importa con qué camino y con qué profundidad yo encontré un nodo final, eso es una solución. Caso contrario, lo que voy a hacer va a ser llamarlo recursivamente con profundidad menor que 1 y ejecutar estas sentencias solamente si la profundidad es mayor que 0. O sea, básicamente cuando yo lo llamo suponete con profundidad 5 y le digo, encontrame una solución
al problema que te doy, pero limitarla en profundidad con 5. ¿Sí? Si cada vez que se llama va restando 1, cuando quiere intentar un nodo que tiene profundidad 6, ahí este objetivo no se cumple y por lo tanto esa llamada recursiva fracasa y por lo tanto backtrackea e intenta otra solución. Y si no encuentra ninguna te va a decir que no, pero básicamente vos sabés que exploró todas las que tenían una determinada profundidad. Vamos a hacer ahora el intento de ejecutar con una profundidad limitada. Y bueno, también vamos a ver que podemos tener nuestro resolver con Ariada 2 también con profundidad limitada. Así que bueno, corremos el código que se corresponde a profundidad limitada. Entonces ahora le digo, por ejemplo, resolver de CBA con profundidad 4. Ahí debo haber cometido algún error. Voy a cortar la grabación acá porque me parece que cometí un error y sigo en la próxima grabación.